gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Mayo de 1960. La Guerra Fría está en su punto más álgido. Un avión espía norteamericano sobrevuela la Unión Soviética. Su misión, capturar los secretos mejor guardados del Kremlin. Su nombre, U-2. Su piloto, Gary Powers. ¿Qué pasó realmente en el cielo aquel día? ¿Por qué Estados Unidos mintió al mundo entero? ¿Fue Gary Powers un héroe o un traidor? Bienvenidos de nuevo a esta miniserie sobre el incidente del U-2 y por supuesto estoy de nuevo con Javi. Javi, ¿qué tal estás? ¿Vamos a sobrevolar algo o qué? Pues vamos a la Unión Soviética. Vamos Toda la Unión Soviética. Toda la Unión Soviética. De sur a norte. De sur a norte, sí señor. Bueno, Javi, ya empezamos a saber dónde están los vectores aéreos, es decir, los Bison o estos bombarderos, ¿vale? Pero ya hemos visto que la guerra nuclear se hará con misiles, el mundo se destruirá con misiles nucleares, entonces tenemos que saber como mínimo dónde están y luego ya veremos si podemos tener capacidad de reacción. Y por supuesto para eso tenemos a nuestro U-2, ¿verdad? Sí, está ahí preparado. ¿Y cómo son esas misiones? Sí. Pues mira, el presidente Eisenhower autoriza en junio del 59 2 sobrevuelos sobre la frontera soviética iraní para recabar inteligencia electrónica. Ahora viene una misión que es la misión Hot Shot, que fue el 9 y el 18 de junio del 59, una misión periférica en la frontera, no fue sobrevuelo. Esta es una misión muy curiosa porque es la primera vez en la que se coordina un U-2 de la CIA y un muy modificado EB-47ETT de la Fuerza Aérea, en el que uno va por un lado de la frontera, otro va por el otro, y tienen la suerte de recabar los primeros 80 segundos de telemetría de la primera fase de un lanzamiento del misil balístico, el R-7. Vaya. Sí. El 18 de junio se repite la misión. En julio del 59 aparece una nueva amenaza para los sobrevuelos del U-2, y es que los soviéticos están desplegando ya un nuevo interceptor, el Sukhoi Su-9, el Fishpot. Sí. Y además, el 4 de septiembre del 59, un Su-9 modificado, que lo denominan Sukhoi T-43, establece un récord de altura de 28,2 kilómetros. Claro, esto no significa que mantenga, no, es un tiro parabólico y ha llegado ahí súper alto, más alto que el U-2, pero bueno. Todo lo que sea parabólico no es una amenaza para el U-2. Pero ya apunta y ya claro, empiezan a decir, ostras, que esto será récord, pero el próximo, a la que mejoren algo. Sí, aquí los soviéticos ya empiezan a entrenar en la técnica del ascenso. Es ir a la máxima velocidad que pueden en altura, acelerar lo máximo que pueden y tirar para arriba. Y tiro parabólico y a saber a dónde llegan. Y eso lo van practicando. Quieren afinarlo, no, sí. Está claro. Sí. Bueno, pues tal como dije, la respuesta a esto es claramente la versión, la U-2C. La versión U-2C no es solamente el cambio de motor, sino que lleva otros cambios más refinados y también lleva una especie de espina dorsal a lo largo del fuselaje superior para llevar más equipamiento. O sea, el U-2C es la versión por la que apuesta. El 7 de julio del 59, pues el director de la CIA y el responsable del proyecto U-2 en la CIA le piden al presidente 1 o 2 sobrevuelos más sobre una zona en concreto, en el que si el sobrevuelo entra por un punto y sale por el lado opuesto, pues
despeja, bueno, que tiene pocas probabilidades de que sea interceptado, de que tenga poco riesgo. Y lo ideal es que también uno de esos vuelos entre y salga por el sur. El 8 de julio del 59, el presidente pide una reunión porque tiene miedo que pues, le puede pasar algo al U-2, se le informa que solo hay previsto un sobrevuelo, que siempre la probabilidad de perder un avión, esto en el 59. Ujú. Ya avisan de que un vuelo en línea recta no es posible, que lo mejor es entrar por un país y salir por otro país. Y desde la CIA le informan que los soviéticos ya tienen un caza que ya se puede acercar a la altura del U-2. Y que si no se hace... Bueno, Eisenhower también tiene mucho miedo por Berlín. Y tiene mucho miedo de que América se pueda meter en un buen lío a causa de Berlín. Bueno, estaba caliente aquello. Sí, está calentando. Y que lo que importa es decidir si América se está preparando para una guerra o para prevenirla. Y entonces da el visto bueno al sobrevuelo. Aquí es el 9 de julio del 59, es la operación Touchdown y es el sobrevuelo número 20 de la Unión Soviética. Ya es el número 20. Y esta misión, el 9 de julio del 59, marca ya el final de los sobrevuelos de los U-2 sobre la Unión Soviética. Estamos ya casi a un año de lo de Powers, más o menos. Sí. Pues ese ya es el atardecer de los sobrevuelos. Esta misión se hace al día siguiente de la reunión que tenéis en Eisenhower, o sea, es algo súper increíble. Bueno, entonces, pues nada, despega como siempre con la mejor cámara, que es la cámara B, despega desde Peshawar, en Pakistán, y siguiendo las recomendaciones del presidente, lo hace desde Pakistán, porque se encuentra que las defensas soviéticas son las más débiles por ahí y que todavía no se han actualizado, y saldrá por Irán, y aterrizará en Irán. O sea, es una especie de U invertida, si vemos un mapa, ¿no? Vale. Sí, en el aeródromo de Zahedan. Uh-huh. Y además habrá una misión señuelo en la frontera para distraer a los soviéticos. Lo de las misiones, o sea, lanzar otra misión señuelo U-2 es algo controvertido porque no saben si realmente hace que la PVO se ponga en alerta. Entonces eso siempre se coge con pinzas, de si es bueno que haya señuelo o que no haya señuelo. Esta misión es un éxito total, no solo por las fotos que trae, dura 9 horas y 10 minutos y da un poco de miedo porque el U-2 vuelve solo con 75 litros de combustible. Justito. Sí. Y aparte de la información que trae, de todas las fotografías, la buena noticia es que este vuelo no fue detectado. Eso es la buena noticia que tuvo este vuelo. Ya se distinguen baterías SA2 desplegadas, se cuentan unas 17, pero se ve que solo 4 están activas, solo están operacionales 4. Y en esta misión ya se detecta también la que derribará a Powers 10 meses después. Entonces, aquí estamos en un periodo en el que va a haber la visita de Khrushchev en septiembre a América. Entonces, Eisenhower no quiere ni caer tensiones, crisis diplomáticas. Entonces, nada, pues se aplica otra prohibición. Los U-2 siempre están entre volando, los sobrevuelos, como repito, los U-2 siempre estaban volando. Pero sobre la Unión Soviética hubieron parones más largos, más cortos, pero y aquí hubo un parón. Pero sí que aprueba 14 misiones de recogida de inteligencia electrónica siempre sobre la frontera. El 20 de julio, el director de la CIA, en una conferencia con el presidente, ya le están hablando sobre el sucesor del U-2, que ya han pasado de 6 meses desde el inicio del proyecto, que ya han gastado, ya han gastado una partida de 6,5 millones que tiene el presidente a su disposición. Una opción es el Super Hustler, es que en realidad es un pequeño avión Ramjet lanzado desde un Hustler, desde un Convair B-58. Parásito. Sí. Lo bueno de este es que tiene el RCS más baja, por lo que la probabilidad de ser detectado es muy, muy baja, bajísima. Que tendrá mucho alcance, volará súper alto a 27,4 kilómetros y una velocidad de Mach 4. Pero que también hay un proyecto de Lockheed
un avanzado turborreactor que utilizará el motor J58. Aquí ya le están diciendo ya lo que puede venir al presidente. Y aunque esta opción de Lockheed es menos visible al radar que la primera opción, se le da muy pocas probabilidades de éxito para ser seguido por el radar, con lo cual también es una opción. Volaría sobre entre 25 y 28 kilómetros de altura. En realidad es el A12. En realidad sí que volará un poco más alto que el U2. Vuela más alto, pero no mucho más. Vuela más alto. Lo que sí que, claro, que va a una velocidad entre Mach 3,2 y Mach 3,5. Ahora es muy rápido lo que tenemos. Una ventaja es que sería reabastecido desde bases desde Norteamérica y que si se decide el compromiso de fabricarlo, pues se puede tener ya el primer vuelo en enero del 61. Proporciona los costos de fabricación y desarrollo para 12 aviones y que un cuarto vendrían desde la CIA y los otros 3 cuartos desde el Departamento de Defensa. Y el director de la CIA cree que la opción de Lockheed también puede derivarse un bombardero. Bueno, en realidad el A12 luego será el SR-71, también será el IF-12, ¿vale? Y bueno, el presidente, le gusta la idea y que hablen con la oficina de presupuestaria para ver dónde pueden esconder los fondos, a ver dónde pueden sacar fondos y que no se hagan a la luz. Luego también hay científicos en esta conferencia que ya le informan de que este avión representará un salto muy importante en el campo del reconocimiento y de la información y de la recogida de información. Y que a pesar de que se ha invertido mucho más en la de Convair, que la propuesta de Lockheed es más prometedora. El 24 de julio, el vicepresidente Richard Nixon realiza una visita de buena voluntad a la Unión Soviética. Durante su visita, algunos asesores de Nixon recolectan tierra del suelo en sus visitas con fines de inteligencia. Qué raro. Sí. Bueno, y también intentaban comprar plantas. Lo que pasa es que como siempre eran seguidos por los equipos de seguridad y todo eso, pues no podían, pero intentaban recoger cosas de la Unión Soviética. Y también cuando volaban en avión, ya veían que habían baterías SAM desplegadas. El 25 de agosto del 59, un memorándum de la CIA pues da la más alta prioridad nacional a localizar las bases de lanzamiento de los misiles intercontinentales. Recomiendan específicamente la cobertura de las líneas férreas en el área de Polarny en los Urales. Pues acaba de confirmar que sigue habiendo solo una rampa de lanzamiento en la zona de Tyuratam. Y el hecho de que solo con una rampa de lanzamiento sean capaces de lanzar en cortos espacios de tiempo indican que tienen una alta eficacia en los procesos de comprobación de prelanzamiento. Entonces esto les asusta mucho, que sean capaces de lanzar tantos cohetes desde el mismo sitio en tan poco tiempo. Desde la CIA también recomiendan realizar varios sobrevuelos adicionales tan pronto como sea posible. Aumentar los vuelos en la periferia e intensificar los planes para el reemplazo del U-2, ya sean con aviones mejorados o con los satélites de reconocimiento. Bien, Nikita Khrushchev visita los Estados Unidos de América del 15 al 27 de septiembre del 59. En eso tenéis un podcast que está muy chulo. En los memorandos de visita de Khrushchev no se habla de los sobrevuelos. Y eso que desde el del 9 de julio había habido 2 más. El del 5 de agosto y el del 10 de agosto. Pero de momento no se habla por no elevar la tensión, digo yo. Bueno, no se habla porque ya en una anterior carta a Khrushchev esto le había pedido que por favor parase los sobrevuelos. Entonces él ya le había pedido y como no habían habido más sobrevuelos, ese tema no se trató. Bueno. Y entonces en esa carta le dice que, para los sobrevuelos y entonces veamos si con el tiempo la situación entre los dos países mejora. A esto hizo caso Eisenhower. El 30 de octubre del 59 hay otro memorándum donde se explica en el que estaba la CIA, un general, en el que se debate la propuesta de un sobrevuelo sobre la Rusia europea. El presidente da su idea que lo realmente importante es saber si los soviéticos completan una guerra general o no.
Si la respuesta es que no plantean una general, no es necesario buscar esos misiles y ya está. Claro. El director de la CIA avisa que hay un 80% de probabilidades de que el vuelo no se pueda realizar debido a mal tiempo. En la zona norte era muy común hacer muy mal tiempo, muy mal tiempo. De hecho, por ejemplo, Bodo, la base de Bodo en Noruega se desechó por eso, porque aunque hubiesen puesto ahí un destacamento, en la parte norte de la Unión Soviética hacía siempre muy mal tiempo, entonces no hubiera sido eficaz. Bueno, el Departamento de Defensa insiste en que se tiene que realizar un sobrevuelo. El presidente incide en la idea de que todos los intentos por el desarme que se lleven son importantes. Y después de conversar Eisenhower con el secretario de Estado, no da la aprobación a ese sobrevuelo. Esto el 30 de octubre. Bien. El 6 de diciembre del 59 hay el sobrevuelo número 21 de la URSS. Es la misión 8005. Y este sobrevuelo es el primero hecho por pilotos británicos. Ah, mira. Sí, claro, Eisenhower dice, bueno, como se había estirado tanto el chicle, pero era tan importante el U-2, pues decía, bueno, pues venga, demos paso a los británicos y si lo derriban, pues mira, pues será británico, no será americano. Sí. Entonces, ese es el primer sobrevuelo hecho por británicos. El U-2 va equipado con la cámara B, que es la mejor cámara para el U-2. Y despega de Peshawar, visita varios centros, aeródromos, bases de lanzamiento y saldrá por el Mar Negro y aterrizará en Turquía, en Incirlik. Ya estamos en el 1960. El 2 de febrero, en una reunión entre Eisenhower y la Junta de Asesores de Inteligencia, pues discuten la importancia de los sobrevuelos. Aquí ya dicen que los sobrevuelos a efectos prácticos han conseguido ahorrar un montón de dinero al saber que el bombardero, el M4, el Bison, no se ha construido en las cantidades que habían estimado. Y que incluso en un reciente vuelo no hay señales de una disminución del poder militar soviético. Pero que incluso con todo esto, parece que lo que le comentó Khrushchev en Camp David a Eisenhower parece corroborar lo que hablaron. Se ve que hablaron de una forma muy franca. Y es que la Unión Soviética no iba a ampliar la flota de superficie, que no iba a ampliar la flota de la aviación o la producción atómica, o que no se había interesado en la producción de misiles de corto alcance. Pero claro, aquí los asesores de Eisenhower tienen miedo que la producción sí se centre en la de los misiles intercontinentales. Y aquí Eisenhower les vuelve a avisar que si un U-2 se perdiera adentro, los soviéticos serían capaces de enseñar los restos en Moscú y que eso arruinaría la futura cumbre de París de mayo de 1960. Pitonizo. Sí, esto ya lo hicieron con los globos que lanzaron. También los expusieron. Bueno, un general avisa que los sobrevuelos deben ser muy limitados, que los soviéticos cada vez están alcanzando prestaciones más similares a sus aviones. Y otro general también informa que hay una nueva generación de aviones que se está desarrollando, que volarán mucho más alto, mucho más rápido y con un RCS mucho más bajo. También está el general Doolittle y avisa que cuando se introduce un nuevo avión, al principio siempre es menos fiable que la generación anterior. Y que a ver si por eso se estrella rápido en la Unión Soviética. Bien, el 5 de febrero de 1960 se produce el sobrevuelo número 22. Tampoco tiene nombre en clave, es la misión 8009 y es el segundo sobrevuelo hecho con británicos. Es como ya he dicho, el 5 de febrero también despega de Peshawar. Y esta misión se centra en buscar bases de misiles. Y va y lo que se encuentra es un nuevo bombardero supersónico. Se fotografían 8 unidades del nuevo Tupolev, el Tu-22, el Blinder, en Kazán. Sí. Y esta misión se acaba y aterriza en Turquía, en Incirlik. Ojo, para nuestros oyentes, no el Tu-22 que vemos actualmente que tiene Rusia, ¿vale? Sino uno
predecesor que no tenía mucho que ver. Pero bueno, en ese momento era bastante capaz. Lo que pasa es que, bueno, como siempre se exageraron también sus prestaciones, etcétera. Sí, claro, la diferencia es que, claro, es que era supersónico. Exacto. Era el primer bombardero de ellos supersónico. Entonces, pues, bueno, y se encuentran 8 unidades, que no uno. Sí, sino, vais a encontrar 8. Podía ser la típica preserie de prueba también, vamos. Sí. Pero vete a saber, dice, hostia, la velocidad que construyen esto lo construiría unos 300, ¿no? Construiría 300, pero bueno. Pues nada, pues en esa fecha Eisenhower aprueba 2 sobrevuelos para el mes de abril de 1960 y que estos ya serán los últimos del programa U-2. Pero insisto, sobrevuelos del U-2 sobre la Unión Soviética, Sí, otra cosa es sobre la frontera. ¿Vale? Sí, en la frontera todo lo que quieras. Sí, y sobre todo el mundo. Pero que serán los últimos sobre la Unión Soviética. Uh-huh. Eso también es porque ya creen que ya podrá ser sustituido por los satélites espía de la serie Corona. Entonces Eisenhower necesita más información de cara a la conferencia de mayo con la Unión Soviética. A esta conferencia se le denominó la de los 4 grandes. Pues participaría el Reino Unido, Francia, Unión Soviética y los Estados Unidos. Y además, como creen que se están construyendo bases de lanzamiento en la zona norte de los Montes de los Urales, y en esas latitudes el ángulo correcto del Sol es de abril a julio. Entonces tiene que ser antes de mayo, porque si no, ya no se puede hacer hasta el año que viene. Entonces, ahí hay la fecha límite es por la conferencia y por el ángulo de Sol. En esta época también el KGB compromete todo el destacamento de la CIA que operaba desde Alemania. Y entonces todo este destacamento se traslada a Turquía, en Incirlik. Y aparte también hubo una gran penetración del KGB en políticos de Alemania. Bueno, por razones políticas ya no es posible lanzar misiones de sobrevuelo desde Noruega o Turquía. Se podía intentar desde el Reino Unido o Alemania, si eran convencidas. Pero aparte que eso implicaría una mayor distancia de vuelo para las zonas de interés a sobrevolar, lo malo es que sería detectado de inmediato, pues atravesaría la mayor densidad de las zonas de defensa. Entonces, la mejor zona que queda es la de Peshawar en Pakistán. Y luego además... Dime. Nada, que desde Peshawar, como siempre, Peshawar y puede llegar a Noruega o puede hacer una U también otra vez como... Sí, está claro. Y sobre todo era seguir las vías del tren para buscar. El 9 de abril de 1960 es el sobrevuelo número 23. Esta tiene nombre, Square Deal. Es el penúltimo sobrevuelo, despega desde Peshawar. Y cuando ya está a 240 kilómetros dentro de la Unión Soviética, ya es detectado por la PVO. Y así durante toda la misión. O sea, es ya seguido por la Unión Soviética. Ya todo seguido. Lo intentan interceptar con 4 MiG-19. Todo esto se sabe porque el U-2C llevaba el sistema 6, es un detector ELIN que registra si el avión es fijado por un radar soviético. Ajá, sí. No tiene aviso, no tiene ningún... bueno, la cabina sabe del que U-2... está siendo iluminado, punto. Sí. Bueno, no, queda grabado, queda registrado en cinta, pero el piloto no lo sabe. El piloto no lo sabe. No, vale, cinta. O sea, no es como los estos que llevan los... En ese momento ya habían. Lo que pasa es que supongo que según qué frecuencia, Bueno, lo llevaban los aviones grandes, pero cazas todavía pequeños, dudo... Sí, en el... Se empezaba, Se empezaba. 52-53, por ejemplo, los MiG ya lo llevaban. Bueno. Pero no de tierra, sino de los radares de los F-86, por ejemplo. Estos sí que lo llevaban. No sabían de dónde venía, pero ya sabía que estaba iluminado por un radar. Aparte de que tenía poco espacio, aunque en el U-2C, como llevaba este carenado dorsal, ahí podía llevar más equipamiento, el peso era fundamental. Todo lo que llevaba era pequeño y pesaba poco. Entonces, pero el piloto, en una futura versión, que luego contaré más adelante, sí que el piloto ya era avisado. Pero esto lo sabían cuando ya el avión aterrizaba, descargaban para prendernos las cintas y entonces sabían qué es lo que había pasado.
También lo intentan interceptar con Su-9, más MiG-19. Esta misión acaba en Irán, también en la base aérea de Zaheran. Ajá. Pero también un poco de película, porque se ve que los MiG-19 se internan en Irán. O sea que... Sí, bueno, era típico, sí. Bueno, sí, está... Claro, estaba justificado también. Te has metido tú, me meto yo, ¿no? Sí. A ver si te pillo. Sí. Sí. Ya pues a convertir, a hacer una ilegalidad, pues ya también la hago yo. Claro. Pues nada, pues esta misión es todo un éxito por la información que consigue recopilar. Y tanto en esta misión como en las otras dos, la Unión Soviética ya no protesta. Pero en esta fue cuando más puso medios en el aire y en tierra para intentar derribarlo. Y el hecho de que pusieron tantos medios y tantos internos y no pudieran derribar fue lo que dio alas a la CIA. Venga, que lo podemos seguir haciendo, que no son capaces. Sí. Qué listos son los de la CIA, a veces dices, son muy listos. Sí. Bueno. Sí. Lo que pasa es que tienen que haber tenido en cuenta todo lo que había grabado el sistema ELINT. Pero bueno, no lo tuvieron en cuenta y dijeron. El 25 de abril de 1960 se informa que se tiene en cuenta un posible sobrevuelo antes del 1 de mayo. Y que pase lo que pase, a partir del 1 de mayo no va a haber ninguna misión más de sobrevuelo sobre la Unión Soviética. Joder, pero se lo llevan diciendo un año. Sí, este es el último. Sí. Bueno, también era por la conferencia que iba a haber y eso, que querían tranquilidad. Bueno, como los rusos no se quejan y ven de que no lo pueden derribar, pues venga, hagamos una misión más. A pesar de que saben de que los rusos han mejorado su sistema SAM, aparte de que creen que ya pueden ser capaces de alcanzar la altura del U-2. Entonces, pues nada, diseñan una misión que es como lo que realmente era la misión, era lo que para lo que había sido diseñado el U-2, o sea, un gran sobrevuelo de la Unión Soviética, pero en un único vuelo. Entonces iban a ser 6.100 kilómetros sobre 9 horas de vuelo. Y en este, pues, querían a su mejor piloto. Era uno que ya había realizado 27 misiones, ya había hecho un sobrevuelo sobre la Unión Soviética, 6 sobre la frontera, 1 sobre China, sobre el Mediterráneo Oriental, en la crisis del Canal de Suez, y con el mayor número de horas de vuelo en el U-2, y era Francis Gary Powers. Francis Gary Powers, sus compañeros lo llamaban Frank. No llamaban Francis ni Gary, lo llamaban Frank. Bueno, ahora voy a hablar ya de Francis Gary Powers. ¿Quién era este Gary Powers? Pues Francis Gary Powers nació el 17 de julio de 1929 en Kentucky. Con 14 años tuvo la oportunidad de volar en un biplano y ya desde ese momento él lo único que quería ser era piloto. Cuando otros pilotos igual, grandes pilotos habían sido de casualidad o lo que sea, no. Él ya, con 14 años, ese vuelo lo marcó. Él quería ser piloto. Sin embargo, su padre quería que fuese médico. En octubre del 50 se alistó en las Fuerzas Aéreas. En noviembre del 51 fue aceptado para la Escuela de Pilotos. En el 52 se graduó como piloto. Pero una apendicitis retrasó su entrada en combate. Y cuando se recuperó, pues se acabó la Guerra de Corea. En octubre del 53, él pilotaba el caza, el Republic, el F-84, el Thunderjet. Este era un escuadrón especializado en lanzamiento de bombas atómicas lanzadas en la Unión Soviética. Esto era porque también el SAC, al principio, no tenía tantos bombarderos y tenía cazas. Entonces, claro, los cazas llevaban las bombas atómicas. A medida que fueron construyendo más bombarderos con más alcance, el SAC fue desactivando esos escuadrones de caza. En el 54 se casó con Barbara Gay Moore, de 18 años, que había conocido un año antes. Fue un noviazgo y un matrimonio bastante tumultuoso, tenebroso, que ya contaré. Y cuando se acababa, decidió que cuando se acabara su alistamiento en la Fuerza Aérea se convertiría en piloto civil de aerolínea. Pero justo cuando llegaba esa fecha,
descubrió que sería considerado como demasiado viejo para entrenamiento de piloto comercial. ¡Ostras! Entonces, sí, su idea era, la idea de Powers era, bueno, pues me paso, gano más dinero, me paso a piloto comercial, pero no, vio que igual podía ser que lo consideran demasiado viejo y nada, pues se realistó otra vez en la Fuerza Aérea, no la abandonó. Y entonces, a finales del 55, al volver de una misión de entrenamiento, vio su nombre escrito en un tablón. Un comandante le propuso si estaba interesado en cambiar su trabajo a uno civil. Y Powers le preguntó que de qué se trataba. Y el comandante le dijo que no le podía contestar a eso. Pero que si quería saber más, tenía que dirigirse a un motel fuera de la base y que ahí le harían una entrevista. Bueno, en ese motel era la CIA donde reclutaba, bueno, ahí hacían entrevistas. Y donde reclutaba a pilotos para unas misiones patrióticas. En un nuevo tipo de avión que nadie conocía y con un sueldo muy grande, que luego diré el sueldo que era, bueno, lo que sería a dólares de hoy, que es inmenso lo que iba a cobrar. Bueno, inmenso, un sueldo bastante importante. Estos pilotos fueron de los primeros en ser llamados porque el SAC iba a desactivar esos escuadrones. Entonces, como no sabían bien qué hacer con esos pilotos, pues de esos mejores pilotos, yo digo, venga, pues los proponemos para estas misiones. Y después de que tuvo Powers varias entrevistas, en abril renunció a la Fuerza Aérea y ya se convirtió en piloto civil para la CIA. Aquí la CIA le pagaría un sueldo de $30,000 al año, que era como 4 veces más que en la Fuerza Aérea. Que si lo extrapolamos ahora, al año 2025, serían $354,000 al año. No está nada mal, ¿eh? Hombre, muy bien. El contrato original fue firmado en mayo del 56 y en él se indicaba que una vez acabado su contrato con la CIA, podría volver con el mismo rango a la Fuerza Aérea. Qué jugoso. Sí, no, todo eran ventajas, ¿eh? Era un buen sueldo y todo eran ventajas. Cuando le dijeron después que iba a volar en un nuevo avión, un avión que volaba tan alto como ningún otro conocido, pues claro, Powers se fue enganchando. Y con esto, dice, y una vez acabes tu entrenamiento en este nuevo avión, serás enviado al extranjero. Una parte de tu trabajo será volar vuelos de reconocimiento en la frontera con Rusia, con equipo muy sensible, monitorizando señales de radio y de radar. Pero eso es solo una parte. La otra parte, tu misión principal, será sobrevolar Rusia con cámaras para fotografiar defensas, centros de lanzamientos de misiles, despliegues militares. Parte de la coartada de la CIA es que podía decir a su mujer que trabajaba para el gobierno, pero nunca para la CIA. Que tenía un sueldo nuevo, que tenía varios meses para dejar arreglado cualquier asunto familiar, que iba a volar misiones de reconocimiento en la frontera exterior a Rusia. Esto es lo que le podía decir a su mujer. A los padres y amigos la coartada es otra. Y ya no podía decir nada más a nadie más. De todo eso se encargaba la CIA. Solo había una copia del contrato y se la quedaba la CIA. Aparte del entrenamiento en el U-2, la CIA también los llevó a una casa segura, una especie de granja, donde les enseñaron en un curso de menos de una semana técnicas de evasión, sortear alambradas electrificadas, campos minados, pero no les enseñaron técnicas de supervivencia. Esas técnicas de supervivencia las tenía de la Fuerza Aérea. Además, no sé si el escuadrón en el que estaba Powers en la Fuerza Aérea, había un escuadrón que para maximizar el máximo alcance de un avión de caza y tirar una bomba atómica, ese piloto ya no podría volver a una base aliada y lo tenían que hacer a pie. Eso lo había escuchado, sí. Y les enseñaban a hacer, pues nada, supervivencia y ya volverás. Y había un escuadrón especializado en eso, en máximo de alcance posible y ya volverás caminando. Qué gracia. Sí. Powers era uno de los pilotos con más habilidades en el U-2. Esto quedó demostrado en un aterrizaje de emergencia que tuvo cuando su motor falló, no lo pudo encender. Lo aterrizó sin potencia y sin causar el mínimo daño a su U-2.
Powers renovó su contrato con la CIA el 1 de noviembre del 59 hasta el 31 de octubre del 60. El sueldo de Powers era así: $1.000 al mes, que el equivalente ahora serían $11.000 al mes. Pero que podía subir a $1.500 al mes, que ahora serían $16.000 al mes. Joder, que lo payase. Sí, era un buen sueldo, muy buen sueldo. Y realizaba misiones tanto desde América como desde el extranjero. Luego también había una compensación de $500, que eran $5.500 al cambio ahora, por cada mes de servicio en el extranjero, o otra paga de $500 si el servicio era satisfactorio y no hay abandono de las obligaciones, independientemente de si es en territorio nacional o extranjero. Eso también es porque en el libro de Powers también entrenaron a unos mercenarios para pilotar U-2, y estos mercenarios se iban de pilinguis y, bueno, de lo peor, ¿eh? Entonces, pero cuando hablas de mercenarios, exactamente, ¿qué es lo que estamos hablando? Bueno, de pilotos que no trabajan para su fuerza aérea. Creo que eran griegos o italianos. Creo que eran griegos. Griegos pilotando U-2. Sí, pero no, digamos que no estaban muy centrados, entonces pues no. Entonces, si el piloto estaba centrado, pues nada, pues cobraba una paga extra. Uh-huh. También todo... Pavos era bastante bonachón, y también todo esto también lo hacía por su mujer, porque era mucho dinero, y bueno, pues él también lo hacía por su mujer, por la familia. Esta renovación del contrato acababa en octubre del 60, y esto es muy importante porque luego él se quedará como una especie de limbo legal. Claro, porque porque en realidad era un trabajador que se le acabó el contrato, pero se le acabó el contrato en el peor de los sitios. Sí. Y esto lo contaré luego más adelante qué es lo que pasa con ese estatus legal. Y no estaba amparado por la Fuerza Aérea. Entonces, no, claro. Él Él para la Fuerza Aérea no existía. Claro. Él era un piloto civil y ya está. Bien, ahora ya viene por fin la gran misión, la misión final. Es el sobrevuelo número 24 de la Unión Soviética. Esta tiene nombre y es la Gran Esla. ¿Y a qué ha sido eso? Los nuevos drones de los reverdes. Oye, espero que sea lo último, ¿eh? Bueno, nosotros ya hemos cumplido por hoy. Eso, que lo defiendan otros ahora. En la pasada guerra nos endiñaban mejor. Joder, antes pagaban más, ¿eh? Y yo pues pon el Casu Belli ese guapo mientras tomamos algo, ¿no? Se me ha agotado la batería. Pon el tuyo mientras lo cargo un poco, anda. Que no tengo el fan y hoy es viernes de fan. Pues yo creía que te lo hiciste ya, con todo el rollo ese que me pegaste la vez pasada. Es que en un mes me faltaron 3 pavos para escuchar Quevedo y ya ves. Mira las amigas del party, ella se quedó mirando. Vale, que hace un año que me gorroneas los fans, vamos. Era eso, escuchar a Lola Índigo en bucle. La Virgen, solo te falta la diva rebelde. ¿Ya no te suscribiste más o qué? Que me daba rollo. Yo creo que no te van a castigar, tranquilo. Lo que no sé es si voy a poder escuchar lo que me he perdido. Sí, claro, igual que un fan nuevo. Joder, y yo escuchando el podcast del vaquerizo. El intelectual. Es gratis. Sí, es que es una realidad social importante. Es que me pagan por escucharlo, pero es una mierda. Joder. Pero ahora que lo dice hay una cosa. A ver, es que en la trinchera de al lado le tomo prestar móvil al sargento y no tiene el iVoox porque es de fuera. ¿Yo puedo ponerlo en Podcast o en Apple Podcast o en Spotify? Sí, claro. Y los episodios para fans también, ¿eh? Yo no joda. ¿Sí, Quillo? Que sí, hombre, que si estás apuntado a los fans, sí. Además es fácil, ¿eh? ¿Fácil? ¿Está para nosotros? Vamos, que si pude yo, pueden todos. Y si no, les escribes a los Casus Belli que te mandan un tutorial así, facilito. Mola. ¿Y sin publicidad? Y sortean cosas. No joda. ¿De gratis? Sí, cada mes, a todos los fans. Juegos de mesa, revistas, videojuegos. Anda, y oye, una cosita. Es que un amigo que era de la vieja guardia... De la primigenia, de aquellos de antes del 2020. Sí, de eso, de los que pagan todavía renta antigua. Que dice que un día le pasó no sé qué con la tarjeta que no podía pagar y se le anuló la suscripción. Eso me pasó a mí, les escribí. Y te mandaron a la mierda. No pude darme de alta otra vez con la tarifa mínima. Que uno ya es de la vieja guardia, como dices tú. ¿Y cómo lo hiciste? Pues nada, le mandé un correo al mail ese que salen los episodios y solucionó. ¿Y siguen teniendo 500 episodios de histórico? Que va. Ve, ya sabía yo que había algo ya. Que no, que ahora son como 1000 y cada viernes el exclusivo, como siempre.
Tía, pues me apunto de nuevo. A ver, nombre de usuario. tigretrianero71@gmail.com. Tío, que viene otro dron. Vámonos. ¡Ya, su puta madre! Conduce tú, que estoy acabando de inscribirme. ¿Pero ahora? Que llevo muchas pocas atrasadas y luego se me olvida. Venga, sube al Land Rover, va. ¡Que nos matan! Y ahora nos habíamos quedado en el sobrevuelo último, el del 1 de mayo del 60, el que dio nombre al famoso incidente U-2. Así que, bueno, vamos a ver cómo se prepara esta misión. Muy bien. Pues nada, los U-2, los sobrevuelos de los U-2 siempre habían estado volando, parado, y ahora ya había una fecha y se tenía que, o ya no se podía realizar ningún sobrevuelo más, porque se avecinaba la cumbre con Khrushchev. Hasta ahora las misiones del U-2 habían conseguido reconocer un 14% de la Unión Soviética. Bueno, que además seleccionado, vamos, que no es Sí, que vayas del 1 al 10, del 12 al... Sí. Bueno, donde creían que había algo, vamos. Sí, pues claro, con este 14%... los analistas extrapolaban, vale, ¿y qué habrá en el 86%? Porque si en el 14% nos hemos encontrado esto, ¿qué habrá en el 86%? Tundra, casi todo, pero bueno. Sí, entonces, claro, entonces por eso el U-2 era tan importante. Nos encontramos también en un año que va a ser electoral, entonces la brecha con los misiles, siempre se habla de que los soviéticos tienen más misiles que los americanos. Uh-huh. Y claro, el discurso es de cara a negociar con los soviéticos a un tratado de desarme, es si hay que aumentar o no el gasto de defensa. Y es necesario saber si esa brecha es real o no. Luego, otra forma de encontrar las bases de lanzamiento de los misiles era seguir las vías del tren. En la Unión Soviética y en la Rusia actual, todo se transporta por tren. De hecho, el ancho máximo de una sección transversal de un cohete se limita claro. Sí, se limita por el ancho, por los túneles por donde tiene que pasar cuando se fabrica. Entonces, una forma de buscar algún secreto era seguir las vías de los trenes, a ver a dónde nos lleva. Luego, aquí quiero pasar al futuro, porque esto de lo de las vías del tren es muy curioso. A finales de los 60 hubo una gran carrera por encontrar la réplica del Saturno V. Y la CIA le puso un nombre. Le puso el nombre de Gran Madre o Jaybir o Vehículo J. O luego N1, como luego los rusos dijeron más adelante, mucho más adelante, que era como se llamaba el cohete. Y la CIA en el 63 encontró que estaban construyendo algo muy grande. Eso ya fue con los satélites espías Corona, con la primera versión. Luego, en el 64, en abril, se observa que esta construcción es todavía más grande aún. Y entonces dicen, bueno, si este edificio es tan grande, es porque aquí va a haber pues la réplica del Saturno V. Entonces a este complejo se le llama complejo J, porque a medida que iban encontrando complejos, los iban poniendo una letra, A, B, y este era el complejo J. Como esto era tan grande, pues se le denominó Gran Madre, porque todo era grande. Entonces, con el paso del tiempo, pues ellos van siguiendo las vías. Con los satélites van a ver esta vía dónde llega, ¿vale? Pero no encuentran nada. No encuentran nada, pero no encuentran nada porque no lo encuentren, sino porque realmente los soviéticos no fabricaron ningún sitio donde probar la primera fase. Y eso fue lo que fue el desastre para el programa lunar soviético, porque no probaron la primera fase. Y nada, entonces las vías de tren, que puede parecer una tontería, es súper importante. Volvemos al U-2. La misión Grand Slam fue elegida contra otra que era un poco menos espectacular, que se llamaba Time Steep. Time Steep despegaría desde la base de Thule, en Groenlandia. Se centraría en la parte ártica, fotografiando bases navales, diques de construcción, cosmódromo, que se estaba sospechando que se fabricaba ahí en Plesetsk, y siempre siguiendo las vías de tren. Y aterrizaría en Bodø. Para hacer esto
a Noruega le tenían que informar solo justo antes de la llegada del U-2. El problema de esta misión era que Groenlandia pertenecía en teoría a Dinamarca. En teoría. Sí, sí. Y que dejaba una parte de los Urales y la parte de Tiuratam sin reconocer. Sin embargo, la ruta elegida, sí. Sin embargo, los U-2 utilizaban, cuando iban sobrevolando, hacían zigzag. Claro, en estas misiones tan largas no podía hacer estas misiones, estos zigzag el U-2. Claro, supongo que por el combustible, ¿no? Sí, claro, al alargarlo tanto, ya no podía hacer esos zigzag. Entonces, se eligió la misión Grand Slam. También era una misión súper larga, pero era una misión que era como un 2 en 1. Hacía la de Tam Steep y también la parte sur y la parte de los Urales. Sin embargo, ya avisaban que entrar por Pakistán no iba a ser tan fácil como era antes, ¿eh? Claro, ahí los soviéticos ya habrían metido sus misiles, sus cosas, sí, sus radares, como mínimo seguirlo. Ellos iban actualizando todas sus instalaciones, las iban mejorando poco a poco y ya está. Tal como ya había dicho antes, pues las misiones del U-2 se planeaban o bien para conseguir el máximo alcance o la máxima altura, pero nunca para ambas a la vez. En esa misión se priorizó el alcance. Era la versión remodelizada, la U-2C, con el nuevo motor J75, y para esa misión tenía justo el alcance para esta misión, sin margen de error para el combustible. Entonces, para poder alargar tanto el alcance, pues el perfil de vuelo se alternaba zonas de máximo empuje para llegar a la máxima altura, con otras de menos empuje y que no volaba tan alta altura. Así volaba muy alto, ¿eh? Eran alturas de 20 kilómetros y de 21,3 kilómetros. ¿Vale? Luego, aparte, para esta misión, el U-2C también llevaba unos pequeños tanques de combustible externos que se insertaban sobre el ala. No eran lanzables, ¿eh? Aparte del problema del alcance, que fue estirado lo máximo posible, estaba el de los SAM SA-2. Se estaba desplegando desde finales del 57, ya se le otorgaba una alta probabilidad de interceptación de aviones volando a 21,3 kilómetros de altura, un alcance de 180 kilómetros para el radar. Y el procedimiento normal para estos SAM era que eran disparados en salvas de 3 en 3 para aumentar la probabilidad de derribo. Pero aún así también había otros informes en el que detallaban que las superficies de control de estos misiles no eran lo suficientemente grandes para interceptar aviones a tan alta altura. Sí, porque necesitas mucha sustentación, sí, entonces en teoría las alas... Hay otros sistemas, ¿eh? No quiere decir que solo sea ese, pero sí, pues, ellos lo calcularían en los 60, era por eso, vamos. Y en la visita, como he dicho antes, de Nixon, ya pudieron comprobar que se estaban desplegando esas baterías. La misión Grand Slam se fue posponiendo por mal tiempo. El 1 de mayo era la fecha límite, no iban a haber más sobrevuelos de U-2, como ya he dicho. El 16 de mayo era la Gran Conferencia de París y esa era la fecha límite. Pero por mal tiempo no se podía realizar. Ya el 27 de abril se ve que el tiempo empieza a mejorar y se mueve toda la logística necesaria. Se trajo de Incirlik el combustible especial para el U-2, la tripulación principal y la de reserva, los técnicos, y además envió a Noruega, vía Alemania, lo necesario para poder traer al U-2 de regreso, cuando hubiera aterrizado en Bodo. El U-2C elegido, el artículo 358, y este era el mejor avión del destacamento, el artículo 358. Al día siguiente, cuando se preparaban para iniciar la misión, llegó la orden de posponer la misión 24 horas por mal tiempo en las zonas objetivo. Así que el U-2C volvió a ser trasladado de vuelta a Incirlik. Esto es una gran curiosidad, un gran misterio que envuelve a la misión de Powers. Porque hasta ahora, si una misión se posponía,
el U-2 se mantenía oculto en un hangar especial, protegido, que había apartado en la base. El aeródromo militar de Peshawar era nuevo y entonces tenía esta opción. Y esto fue la primera vez que se hizo, o sea, no se ocultó el avión, sino que se devolvió a la base de origen. Y no se sabe el motivo porque en lo desclasificado no se menciona el motivo y la persona responsable de ello ha fallecido. Entonces no se puede saber el motivo de por qué los U-2 volvían en Incirlik y no se quedaban. El motivo por el que sí que se movía el U-2 de Incirlik a Peshawar sí que se sabía, era para que nadie local pudiera ver el U-2, porque el U-2 llegaba de noche, lo preparaban de noche y realmente estaba en Peshawar 6 horas. Y se hacía así, entonces ningún local podía verlo. Pero no se sabe el motivo de por qué devolverlo. Vale, pues volvió a ocurrir lo mismo. Se volvió a posponer 24 horas por mal tiempo y lo mismo. Y el U-2 volvió a ser llevado a Incirlik. Por mal tiempo otra vez se pospuso y volvió a pasar lo mismo. Ya estamos el sábado 30 de abril. El parte meteorológico indicaba que el mal tiempo de la zona norte había finalizado, pero que todavía había nubes en la parte sur. Era ahora o nunca. Los problemas no acaban aquí con el tiempo. En estos viajes de ida y vuelta del U-2C, el artículo 358, se había pasado de horas de vuelo. Y la fase de mantenimiento de 200 horas se tenía que realizar. Entonces, este U-2C fue sustituido por el U-2C artículo 360. Este U-2C tenía un historial muy peculiar. No gustaba a los pilotos, algunos consideraban que nunca había volado bien y que se había ganado la reputación de ser una reina de hangar, un hangar queen. Vale. Sí, porque cuando se le corregía algún mal funcionamiento aparecía otro. Aparecía otro, no Sí. iba Sí. la radio, no iba el ya. Luego, Cualquier cosa. sí, luego este U-2C, el artículo 360 particular, también va relacionado con otra historia. Bueno, en realidad va relacionado con dos historias. Este U-2C en realidad es un U-2A reconvertido a U-2C en agosto del 59. Y se dañó al realizar un aterrizaje de emergencia el 24 de septiembre del 59 sobre un pequeño aeródromo japonés cerca de Tokio. En un vuelo de prueba cuando intentaba aterrizar en la base de Atsugi. Aquí es donde se relaciona Atsugi con Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald, el que en teoría asesinó a Kennedy, fue técnico de radar de los marines en la base de Atsugi, coexistiendo una parte con el sacramento C de U-2 durante 14 meses, entre el 57 y el 58. Lee Harvey Oswald, después del asesinato de Kennedy, y cuando lo asesinaron a él, pues se investigó toda su pasada vida y claro, ¿y qué pasó? ¿Qué salió a relucir? Que desertó en la Unión Soviética, pidió asilo, pero luego volvió, y aparte volvió en un tiempo récord. Sí, vete a saber si es que no le hicieron mucho caso o No, a es ver que- qué pescas. Claro, es que claro, todo esto no pasó desapercibido por la CIA, en la Comisión Warren, bueno, en fin. Y también hubieron dos analistas de la NSA que eso sí que desertaron a la Unión Soviética. Pero claro, que Lee Harvey Oswald desertara y volviera cuando nadie que había desertado había vuelto. Claro, aquí lo que da a relucir es que Lee Harvey Oswald era un producto hecho en la CIA. O sea, una cosa muy, muy, muy rara. Y de hecho, Power siempre con esto le llamó mucha la atención. Pero que Lee Harvey Oswald estaba relacionado con la CIA, está claro, porque nadie deserta y nadie vuelve. Puede ser incluso preparado como un agente doble que, vamos, vete a saber. Exactamente. Sí. No se sabe porque como se lo cargaron. Bueno, cuando aterrizó de emergencia este U-2 en
en Japón causó una gran sensación por los japoneses que estaban por ahí porque aterrizó en un aeródromo secundario y hubo gente que estaba ahí que lo fotografió. Era un avión todo pintado de negro, sin marcas. Salió un piloto armado con una pistola. Luego vinieron helicópteros con civiles para crear un cordón de seguridad. Y eso salió en los periódicos japoneses. Claro. De por qué un avión dedicado a la investigación meteorológica no llevaba ninguna clase de marca en el exterior. Por eso asustaba a los pájaros. Sí. Luego este modelo, este U-2, fue reconstruido por Lockheed y se reintrodujo en el servicio en marzo del 60. También este tuvo una peculiaridad durante toda su carrera, que era su sistema de combustible, que desde una parte del ala le costaba alimentar el motor. Uh-huh. De hecho, eso fue la causa también del aterrizaje de emergencia del piloto. Aunque Powers en su libro explica que ese día el piloto hizo 2 récords. El de mayor altura y el de mínima altura. Porque se ve que como era la versión remotorizada del U-2, el piloto dijo, venga, voy a intentar hacer un récord de altura. Bueno, los récords de altura los tenía el U-2, lo que pasa es que no eran oficiales, solo lo sabían ellos. Claro. Todos los récords de altura eran más bajos, salvo el del Sukhoi. Y bueno, el hecho de intentar subir tan alto, pues se ve que el piloto gastó todo el combustible y ya se quedó sin combustible y por eso fue lo de aterrizaje de emergencia. Pues menos mal que era el mejor piloto. No, este no fue Powers. Vale. No. Esto lo dice Powers en su libro, que este piloto en concreto hizo 2 récords. El de mayor altura y el de menor altura. Bien. Vale. No, es que como sabes que en las biografías sí. pones lo mejor, digo, uy, este. No, él habló de este otro piloto. Sí. Luego, una cosa curiosa de Powers, que habla mal en su libro del avión que él pilotó, ¿vale? Pero es que en los interrogatorios desclasificados que le hicieron a Powers, él nunca hizo mención a esto. Él hizo mención en el libro, pero en los interrogatorios que fueron duros y que fueron semanas, esto Powers nunca lo sacó a relucir. Que fue un avión problemático desde un principio. Pero bueno, eso digo yo que la CIA, bueno, la sección encargada de los U-2 de la CIA ya lo sabría, vamos. Sí, pero llama la atención que en todos los interrogatorios no hay mención a esto, o que él se quejara o algo, pero bueno, no hay mención. Bueno, este U-2 está en Sílica Peshawar, ya con el avión en la base, Powers su piloto suplente, pues nada, no se querían que este U-2C pudiera recorrer tan larga distancia. El comandante de la misión les dijo a ambos, a Powers y al suplente, que si se encontraban sin combustible, que se dirigieran enseguida hacia el oeste, hacia Noruega, a través de Finlandia y Suecia. El oficial de inteligencia le recordó un clic de radio, la misión comienza según lo planeado, 3 clics de radio, retorno a la base. La tripulación de tierra cargó la mejor cámara, la cámara B, los sistemas SIGINT en el U-2C de Powers, y además llevaba el sistema 6 de inteligencia electrónica y el sistema 9B, que era un novedoso y pequeño emisor de contaminantes electrónicas que generaba ángulos falsos para los sistemas de guiado de radar de los aviones soviéticos. Bueno, llevaba un pequeño generador de contaminantes electrónicas en la cola. No obstante, la tripulación de tierra cometió un error y puso la bolsa de asiento de emergencia del piloto suplente en vez de la de Powers. El proceso de llenado de los depósitos de combustible se hizo controlando la temperatura del combustible para alargar en todo lo posible el alcance del avión. Pues si estaba caliente el avión, sería llenado con menos combustible, no lo lograría. Hubo un problema una vez y como el combustible se dejó ahí con el sol, pues en realidad luego cargaron menos del que... Pues claro, se dilató y el avión cargó menos combustible del que necesitaba. Entonces todo eso se controló para que llevara hasta la última gota. Y luego lo último que hizo la tripulación de tierra fue activar el sistema de autodestrucción de la bodega Q, ¿vale? En realidad la carga solo destruía las cámaras de fotos y en teoría también los negativos.
Ya dentro del avión, Powers vio que en su mapa de vuelo habían introducido un aeródromo de emergencia en Finlandia. Sodankilla, sí. Pues se quedaba corto de combustible y solo para una emergencia de verdad. Era una pista de gravilla de 760 metros de longitud. Y era todo lo que había quedado, porque los alemanes en la Segunda Guerra Mundial lo habían destruido todo. O sea, habían dicho, bueno, ahí hay algo y si te hace falta, aterriza ahí. Pero vamos, que no había nadie. No había nada ni nadie. Ya vendrían. Sí. Y todo esto era porque, claro, de verdad estaban preocupados de que pudiera llegar a Bodo. La hora de despegue era a las 6 de la mañana y la señal final, el código adelante, el código Go en Morse, desde Washington no llegaba. Normalmente esa señal se enviaba 4 horas antes, pero no habían recibido nada. La enviaban en varias posibles frecuencias, pero en ninguna de ellas se había recibido nada. Entonces, ocurrió que había sido una interferencia ionosférica que ocurría al amanecer que impidió esa recepción. No fue que Eisenhower se echara para atrás ni nada. Él ya daba los permisos y él daba el permiso, los otros asesores daban el permiso y el código de adelante se enviaba siempre desde la CIA. No daba el último aviso a Eisenhower, no. Él ya lo había dado antes. Lo que pasa es que esa señal en código Morse se retransmitía de una señal a otra. Y en Incirlik es donde hubo la interferencia. Entonces, cuando se dieron cuenta, retransmitieron el código a Peshawar. O estaba dentro de la cabina esperando el permiso para despegar hasta que le dieron el adelante. Y nada, despegó con 26 minutos de retraso. A las 6:26 despega Powers. La altura de penetración era de 20,4 kilómetros. Un único clic de encendido y apagado en la radio UHF indicaba que comenzaba el sobrevuelo. Desde Peshawar hacían otro para confirmar la recepción a Powers. Y ya no había ninguna más señal más del radio hasta llegar a Bodo. Vale, o sea, todo iba a ser la cinta que iba a grabar y luego el posible seguimiento de hasta donde pudiesen de algunas estaciones. Sí. 30 minutos después del despegue comenzaba la penetración en el espacio aéreo soviético por el mismo sitio que la anterior misión. Igual que la anterior misión, la PVO detectó enseguida al intruso. Claro, aquí ya era 1 de mayo. Mucho tráfico aéreo ruso estaba en tierra por ser festivo. Y entonces, aquí los operadores de radar lo tenían más fácil que en los otros sobrevuelos, porque había menos tráfico aéreo. Y además, para facilitar el seguimiento del intruso, los mandos soviéticos, en cuanto se dieron cuenta, ordenaron que en una gran zona de la Unión Soviética no despegaran aviones civiles. O sea, que aún lo tuvieron más fácil. Y ya en cuanto pudieron, despegaron 2 interceptores para poder llegar a Powers. Pero que no llegaron porque no tenían suficiente altura. Después de casi 1 hora de sobrevuelo sobre la Unión Soviética, las nubes se aclaran, vio que estaba desviado 48 kilómetros de rumbo, corrige el rumbo a través de su periscopio y a través de su periscopio ve una estela supersónica. Perdón, él corregía el rumbo a través de él tenía un sextante. El periscopio era para ver y seguir que iba por las vías del tren, que mantenía también un rumbo correcto, y ahí ya vio que una estela supersónica, pero en dirección opuesta a él. Cuando se aproximaba a Tyuratam, más interceptores se lanzan contra él y él ya los vio en su misma dirección. Y él se empezó a preocupar por lo temprano que ya lo estaban detectando. Pero estaban tan abajo que él estaba convencido que como el cielo negro lo impedía que lo vieran desde más abajo. Entonces él estaba tranquilo porque seguro que de forma visual no me pueden detectar. En la base de lanzamiento de Tyuratam, él activó su cámara B, realizó ajustes con el sextante, el compás de vuelo, todo parece estar bien alineado. A las 8 de la mañana pasa por Magnitogorsk y pone rumbo a los Urales. En esta área había una baliza de radio soviética, por lo que él pudo conectar su ADF y esto restableció el rumbo correcto.
Y ahora es cuando ya el artículo 360 se muestra como lo que siempre fue, impredecible. Y ahora le llegaba el turno al piloto automático, el cual se desconecta. Por lo que Powers tiene que volar un rato en modo manual y reconectar el piloto automático de nuevo. Su U2C vuela perfecto por otros 10-15 minutos y entonces vuelve a pasar lo mismo. El piloto automático se vuelve a desconectar. Nada, repite el procedimiento y al cabo de otro rato se vuelve a desconectar. A Powers le quedan 6 horas por delante y ahí ya le entra el dilema de ¿qué hago? ¿Aborto la misión, doy vuelta o continúo volando de forma manual? Porque él ya se da cuenta que el piloto automático no funciona. Luego, aparte, el manual de vuelo es claro. El piloto automático debe funcionar correctamente para que se pueda cumplir la misión. Pero aparte, el manual también avisa que con los tanques auxiliares que él lleva, eso tiene un efecto adverso durante la fase de crucero. Y que el piloto automático debe funcionar perfectamente, totalmente. Además, ya sabéis que el piloto automático se encargaba de gestionar la velocidad, por lo del rincón del ataúd y todo esto. Si todo esto a Paul le hubiera ocurrido una hora antes, él tiene claro que hubiera abortado. Pero que como ya había recorrido tantos kilómetros, pues nada, pues él sigue adelante. Desactiva el piloto automático y vuela de forma manual. Claro, esto es mucha carga para el piloto. Controlar la altura, la velocidad, que no se pase y las cámaras. En Chelyabinsk, una batería de SA-2 adquiere al U-2, pero un fallo de su electrónica impide el envío de señales de radar a la batería de lanzamiento. Un Sukhoi Su-9 también es enviado a interceptarlo, se queda corto de combustible y aterriza en una pista de hierba. Una vez pasado Chelyabinsk, se dirige hacia un centro de producción de plutonio al este de Kistim, donde hace 3 años hubo un grave accidente nuclear que no trascendió al público en su momento. Y ahí se dirigió rumbo a Sverdlovsk. En una base aérea cercana a ella habían 2 MiG-19 y 2 Su-9. El piloto de un Su-9, el capitán, ese es famoso, el capitán sí. Igor Mentyukov, no iba armado, ni tampoco llevaba traje presurizado. Pero como sabía que su caza tenía mejores prestaciones que el MiG-19, pues no, también lo lanzaron. Él estaba confiado en su avión. Desde control de tierra lo dirigen hacia Power y le indican que si hace falta que lo invista. Porque no va armado. Se desprendió de sus tanques de combustible lanzables y aceleró hasta Mach 1,9 y ahí ya empezó a ascender hacia su objetivo. Cuando se encontraba a 25 kilómetros, Mentyukov no veía al intruso y al cambiar a su radar, su pantalla empieza a mostrar interferencias. Que le pareció muy raro, porque antes el radar de su Sukhoi 9 funcionaba bien. Y ya, bueno, pues supongo que el sistema de contramedidas del U-2 pues le empezó a afectar. Sí, que puede ser, sí. Porque el sistema que llevaba el U-2 solo funcionaba contra radares de aviones, no contra radares terrestres. Como veían desde control de tierra que se estaba acercando demasiado rápido, le ordenaron que apagara su postcombustión. Y aquí Mentyukov sabía que esto le haría perder altura y protestó. Allí, bueno, perdieron un poco los nervios. Le ordenaron que lo hiciera. Entonces, lo hizo, empezó a extender y aún así lo sobrepasó por delante. Sí, según él luego contó en su libro Memorias de Yo derribé el U-2, bien, por supuesto todo el mundo hizo en sus memorias, dice lo que quiera, lo que dice que intentó el Taran, como conocemos, embestirle, pero que solo tenía una oportunidad porque, bueno, pues por las condiciones, pero que lo sobrepasó, efectivamente lo sobrepasó y él piensa que lo derribó. A ver, que lo derriba por el chorro que echan puede desestabilizar, que eso puede ser, que eso puede haber pasado, pero aquí, por lo visto, está bastante desmentido por luego cómo salió el avión o tal. Pero bueno, podía llegar a ser una posibilidad de decir yo paso por delante y puedo desestabilizarlo lo suficiente o para que lo coja otro misil o para que pierda velocidad o para que caiga o a lo mejor yo no sé cómo es ese avión y a lo mejor sí que puedo partirlo. Sí. Bueno, eso es lo que dice él en sus memorias. Sí, no, claro, una opción era desestabilizarlo porque el U-2 no estaba hecho para maniobras. Claro. Aunque luego sí que
sí que vieron de que era capaz de, como he comentado antes, sí que era capaz de llegar a 4G, pero en realidad estaba por diseño a 2,5G. Bueno, pues lo guían para aterrizar, lanzan 2019 también. Power ya se encuentra cerca de Sverdlovsk, anota que hay un aeródromo que no estaba en los mapas. El comandante de la batería de SA-2 localiza Powers y esta vez sí el sistema funciona. Pasando el radar a un modo automático de seguimiento y al modo de guía al misil. Y encuentran una solución de disparo. Y así y ordenaron el disparo de una salva de 3 misiles. Pero hubo un error y solo despegó uno. Todavía estaban en fase de prueba-error, vamos. No, luego sí que funcionaron muchos, pero justo el de esa batería, de los 3, solo despegó uno. El misil V-75 tenía una primera fase que era un acelerador de combustible sólido, solo tardaba 1 minuto en alcanzar al U-2, mientras iba recibiendo las órdenes de guiado desde el radar de tierra, y cuando sobrepasó la velocidad de Mach 2 y había recorrido unos 20 kilómetros, la segunda fase del misil se extinguió y entonces el misil ya continuó en una trayectoria balística. Powers ni se enteró que estaba bajo ataque. Él nunca se enteró de nada. Nunca. Cuando el misil estaba cerca, él realizó un famoso giro de 90 grados hacia la izquierda, que se describe en todos los informes de la NSA. Sí. Que estaba planeado en el plan de vuelo. Era como una especie de zigzag, ¿vale? Y él giró, pero no porque él viera que venía un misil e hizo una maniobra, no. Estaba hecho así e hizo el giro. A las 8:53 de la mañana escuchó un golpe sordo, el avión se sacudió hacia adelante, hubo un tremendo flash anaranjado que iluminó el cielo y la cabina y luego empujó Powers contra su asiento. La cabeza explosiva del misil V-75 tenía 2 modos, uno automático, pues llevaba una espoleta de proximidad cuando se encontraba cerca del objetivo, o una manual que se podía enviar desde el sistema de tierra. La carga eran 180 kilos de fragmentación y probablemente lo que ocurrió es que el misil explotó debajo y detrás del U-2C. Los fragmentos de la carga alcanzaron la cola y la parte inferior del fuselaje. Powers hizo un rápido chequeo de los instrumentos y vio que todo era normal, sobre todo el motor, porque el motor siempre fue la parte también más débil del U-2, porque tendía siempre a apagarse. Vio que todo estaba bien. Notó que su ala derecha bajó un poco, corrigió el movimiento y ya pensó él que eso era todo. Dice, me he librado. Sí, exactamente, me he librado. Pero entonces nota que la proa del avión empieza a bajar un poco, intenta corregir y ya no sube la proa. Y ya no pudo corregir ese movimiento. El U-2 cayó desde unos 21,5 kilómetros de altura hasta unos 9,1 kilómetros de altura dando vueltas. Esta fuerza centrífuga hizo que se fueran desprendiendo las alas. Eso también se sabe por lo que él dijo, por lo que él comentó, pero también porque en otros accidentes también pasó lo mismo. Otros accidentes mortales que tuvo el U-2 cuando lo probaban en el Área 51 en América, lo primero que pasaba era que se desprendían las alas. Luego la parte de cola, pero las alas era... Porque las alas no formaban parte de la parte estructural del fuselaje. Sí. Entonces, lo primero que se desprendieron fueron las alas. Y luego, de pasar de una posición de proa abajo, pasó a una posición de proa arriba. Y él iba dando tubos dentro de la cabina. Y eso fue lo que le imposibilitó usar su asiento eyectable. El asiento eyectable. Powers nunca confió en el asiento eyectable del U-2. Eso para empezar. Para salvar peso al principio, el U-2 se eliminó el diseño del asiento eyectable, pero cuando hubieron 2 accidentes mortales que se vieron que se podían haber salvado si el piloto tenía un asiento eyectable, se rediseñó, ¿no? Sí. Pero... Hacen uno ligero, creo. O sea, uno sí. Porque no cabe digo Martin Baker porque es el conocido, pero el que tengan allí, vamos. Sí, era uno que tenía Lockheed, que era muy sencillo, muy ligero y ya está. Pero ¿qué es lo que pasaba? El cristal del techo de la cabina se congelaba
a tan alta altitud que no se podía romper con el asiento original. Así que en el rediseño del asiento lanzable ya se pudo atravesar el techo de cristal. O sea, porque el cristal se congelaba y había otra capa de cristal. Y entonces, esto era una parte. Y luego había la otra parte que no se solucionó hasta las versiones finales del U2, que era la sujeción de las piernas. Entonces él vio que, dice, ¡buah! Si yo me eyecto, sí, seguro que podré ya atravesar todo el vidrio y todos los cristales de hielo que se han formado arriba. Pero igual todo eso me secciona las piernas. Entonces dice, no me fío. Entonces lo que dice es, bueno, liberaré la cabina, libero la cubierta. Entonces al hacer eso, su cuerpo fue medio succionado hacia afuera. Pero él fue medio succionado. No es como en bueno, ya lo contaré, pero no es como en la película que sale fuera, no. Es medio succionado. Él está libre porque él se ha liberado del asiento y todo, pero lo mantiene a la cabina su tubo de oxígeno. Y él está como medio cuerpo fuera, medio cuerpo dentro. En esta posición ya no llega a alcanzar el botón de autodestrucción. Y luego, aparte, su máscara también se congela y no puede dejarle bien. Eso, y vio que ya se está acercando al suelo, pues opta por salvar su vida. Se tira del tubo de oxígeno y ya con eso ya sale fuera del avión. Su paracaídas se abre automáticamente a 4,5 kilómetros de altura y él mientras ve que un coche lo va siguiendo abajo. Joder. Sí. Dice, no me escapo yo. Sí. Esto es una parte. Luego, claro, como hay tantos restos del avión por ahí flotando, cayendo, en las pantallas radar de los SAM, esto crea mucha confusión. Y entonces una segunda batería de SA-2, que estaba en el norte de la ciudad, pues claro, detecta que un avión va descendiendo, que no responde al IFF, y nada, pues deciden disparar otra salva de misiles. Claro, todo esto en las pantallas de radar soviética se piensan que es que no la han derribado, que todo es interferencia del U2. Está lanzando señuelos, está lanzando chaff y nada, otra batería de SA-2 también dispara más misiles. Y estos son los que pudo derribar al famoso MiG-19, que era Sergei Safronov, que en unas fuentes dice que igual se pudo eyectar, pero que cayó muerto, o en otras fuentes que que cayó con el avión. Luego, aparte de todo esto, ¿qué pasó? Que como fue cambio de mes, los soviéticos no cambiaron los códigos IFF a todos los aviones. Entonces, no sabían ahí realmente qué pasaba. Entonces, como veían por ahí cosas flotando, pues seguían disparando. Debía ser un caos de aviones que han salido sin planear, ¿no? Porque a Safronov, él sale con su compañero, con Afbayan, a las 8:43 y está pues media hora allí mirando. Y dicen, bueno, pues lanza a ver, pero hay varios más. O sea, yo veo el mapa de lo que hay y ahí está, iba a decir una exageración, media aviación soviética, pero todo lo que había en el área lo habían lanzado, vamos. Sí, tuvo mala suerte porque aquí ya sí que estaban ya preparados. Sí. Preparados. Mientras va cayendo con su paracaídas, casi se la pega contra unos cables de alta tensión, Powers. Cayó en las afueras de una granja colectiva. Enseguida se vio rodeado por unos granjeros. Luego unos oficiales lo llevaron al centro de la ciudad. Allí le hicieron preguntas muy básicas en inglés, como que quién era, qué hacía allí. Y luego ya al atardecer ya apareció el KGB con hombres armados y lo transportaron en avión hacia Moscú. Y de ahí en coche hacia la famosa prisión, hacia la Lubyanka. Y vamos a parar aquí, lo dejamos camino a Lubyanka, que siempre es un poco terrorífico esto. Y en el próximo episodio veremos cómo son los interrogatorios de la siempre temida KGB, su juicio,
cómo se juega diplomáticamente, porque tal vez es lo más importante a nivel geopolítico del hecho de la captura de Gary Powers, de cómo vuelve a los Estados Unidos y cómo, sorprendentemente, no es tratado como un héroe, sino todo lo contrario en su propio país. Pero eso será en el próximo y último episodio de esta miniserie del último vuelo de Ludos. A serpent strikes, the heavens tear.